Lucas 24. Puedes llamarle, o hemos escuchado el nombre o la frase metanarrativa, que es un nombre que hemos escuchado de nuestros hermanos de Fellowship recientemente, como la historia bíblica respecto a la salvación, metanarrativa. Otros, o le puedes llamar también de la creación a Cristo. Hay unos materiales que justamente así se llaman, ¿verdad? La historia, la narración bíblica desde la creación apuntando hacia Jesucristo. También le puedes llamar las lecciones cronológicas. Hay unos materiales que también se conocen con ese nombre, lecciones cronológicas, desde Génesis hasta Jesucristo y después el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Pablo para la iglesia. Podemos conocerlo también como el plan eterno de redención, que es otro término muy correcto respecto a esta historia de lo que Jesucristo es y lo que Él ha hecho. De acuerdo con Lucas 24 y lo que hemos estado estudiando, pudiéramos llamarle a la reflexión del día de hoy, al estudio de hoy, las lecciones del forastero. Lecciones del forastero, Lucas 24. Abran su Biblia ahí, por favor. Lucas 24. Y como Lucas lo diría, o lo escribiría, quiero decir, el versículo 27 dice, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí hay varias cosas muy sorprendentes porque esto justamente es recién el Señor Jesucristo ha resucitado. En el 24 menciona, el capítulo 24:1, habla del primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra, ¿verdad? En el versículo 3, entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4, aconteció que estando perplejas, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y hacen estas dos preguntas también que son declaraciones extraordinarias. Y se tuvieron temor, bajaron el rostro ante ella y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Piensen en eso, ¿verdad? El versículo 6 no está aquí. Alguna vez escuché que decía, pensando acerca de los epitafios, ¿no? La frase que quisieras que pusieran en tu tumba, aquí yace un gran padre, una madre ejemplar, o lo que sea que defina a esa persona. Si hay alguna definición del epitafio del Señor Jesucristo, fue dada por los ángeles. No está aquí. Y eso hace toda la diferencia. Primera de Corintios 15 leímos que si no hubo resurrección, como algunos de los corintios parecían que no creían que hubiese resurrección por el contexto cultural, dice, si no creen que los muertos resucitan, Jesucristo tampoco resucitó, y si no resucitó, lo que ustedes creen es falso. No es falso, es vano, no tiene fundamento, está vacío, no es nada, no significa nada, no hace ningún impacto. Y cuando hablamos de las palabras de los varones a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Cuando hablamos de la vida cristiana, lo que hemos venido estudiando respecto a la doctrina que enseña Pablo respecto a nuestra identificación con Cristo, es una identificación en su muerte, en su sepultura, o ser sembrado, ser sepultado, y en su resurrección. Y hemos hablado de la co-crucifixión, estar o considerarnos
crucificados o muertos juntamente con Cristo. Y Natalia hacía una nota y decía, entonces también es co-resurrección. Sí, son las tres cosas: muertos juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. Y resulta que como creyentes quizá estamos buscando, como las mujeres, ¿verdad?, al Jesucristo que murió. Y ahí nos quedamos. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Cuando el Señor Jesucristo camina esta ruta de Jerusalén hacia Emaús con dos hombres, dos discípulos, hay varias cosas que me llaman la atención para empezar, observando rápidamente. Vean lo que dice el versículo 7, de ahí de 24:7. Bueno, en el 6 los varones le dicen, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Hace referencia al versículo 9:22 de Lucas. ¿Alguien tiene Lucas 9:22 por ahí que lo lea? Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Se los había dicho hace un rato, en el capítulo 9, cuando estudiamos, fue la primera vez que Jesucristo anunció lo que iba a suceder. Es su muerte, pero su resurrección también al tercer día. Y vemos, como la Biblia dice, que ellos no habían entendido nada, no habían entendido lo que estaba pasando. Y aquí las mujeres habían olvidado este anunciamiento, este anuncio de que Jesucristo iba a padecer, iba a morir, pero que iba a resucitar. En el versículo 7 del 24 dice que él habló diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Se los había anunciado en el 9:22, pero se les había olvidado, no lo habían registrado en su memoria, y menos no lo habían, ¿cómo se dice?, enganchado a este evento, a todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? No lo habían enganchado a todo lo que estaba sucediendo. Entonces dice, se acordaron de sus palabras, volvieron al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Por esta mención que hace aquí Lucas de los 11 y todos los demás, entiendo que los dos varones que iban caminando a Emaús no eran ninguno de los 11. Primero porque uno, sí, Lucas nos dice quién era su nombre, nos dice su nombre, que es Cleofas. Del segundo no nos dice su nombre, pero luego indica que cuando llegaron a Jerusalén, ahorita vamos a hacer énfasis en eso, el Señor se fue de su vista y ellos regresaron, en Emaús. Jesús llegó con ellos a Emaús, se sentaron juntos a la mesa, partió el pan, se desapareció de su vista. Y ellos regresaron a Jerusalén. Parece que ya era tarde, pero aún así regresaron a Jerusalén. Y ahí se presentaron con los 11. Lo leo y dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Es decir, ninguno de estos dos varones caminando a Emaús eran de los 11. ¿Sí? Uno era Cleofas y del otro no tenemos el nombre. No quisiera especular, pero tengo una teoría que no se las voy a decir. Es bien interesante porque ¿quién sería este discípulo que no dice su nombre? Y Lucas es el único que relata este evento. Piensen en esto, el Señor Jesucristo acaba de resucitar. ¿No tiene otra cosa mejor que hacer que perder 2 horas y media de camino con dos discípulos
descorazonados, desanimados porque ya no pasó lo que ellos esperaban que pasara. No tenía otra cosa más importante que hacer el Señor Jesucristo resucitado. Esto era muy importante, ¿sí? Esto era muy importante para el Señor Jesucristo. Hemos leído en Corintios, no vamos ahí, pero ya lo hemos leído, que Pablo está relatando respecto a la resurrección y dice que el Señor Jesucristo, después que resucitó, cuando resucitó, se apareció a Cefas, que es Pedro, luego a los 12. Dice, no estoy seguro por qué menciona a los 12, si Judas ya no estaba. Ahí me quedé intrigado si se refería a Matías, el reemplazo de Judas. Pero dice, y 500 a la vez, más de 500 hermanos a la vez. ¿Saben qué significa eso? Más de 500 hermanos a la vez. Algunos viven y otros duermen. Cuando Pablo dice esto en Corintios, Pablo está escribiendo por el año 60 y algo, 64 por ahí, es decir, ya pasaron unos 30 años, ¿sí?, de la resurrección a cuando Pablo escribe a los Corintios y les dice, algunos viven. ¿Ven qué interesante? ¿Por qué era importante que el Señor Jesucristo se presentara resucitado, no con 1, no con 10, con 20, con 100, más de 500 hermanos y a los 12, para que el testimonio de su resurrección fuera irrefutable? ¿Sí? Cuando alguien preguntara, ¿resucitó el Señor Jesucristo? ¿Robaron el cuerpo? ¿Fue un engaño? ¿Fue una mentira? ¿Se lo robaron? ¿Fue una visión? Iban a levantar la mano una persona y iba a decir, no, yo lo vi, estuvo conmigo, me habló, comí con él, y al mismo tiempo otro, no, estuvo conmigo, estuvo con nosotros, y los dos, Cleofas y el otro, caminó con nosotros más de 2 horas, y nos habló de las Escrituras, nos habló de lo que las Escrituras dicen de él, y durante ese periodo, en el periodo en que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, ¿verdad?, el valor del testimonio, ¿sí?, para los judíos, y lo menciona muchas veces en la Biblia, dice, el testimonio de 2 o 3 confirma que es correcto, que es verdad. El testimonio de 2 o 3, a menos de que sean testigos comprados, pero los testigos comprados nunca van a dar su vida por una mentira. Nunca van a dar su vida por una mentira. Y todos los discípulos, todos los que escucharon el mensaje y supieron de la resurrección del Señor Jesucristo, estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Nuestra fe está fundada en la resurrección, o impacta nuestra vida no solamente la muerte de Jesucristo, donde Él derramó su sangre para perdón de tus pecados, pero también su resurrección, porque Jesucristo está vivo y reproduce su vida en nosotros. Jesucristo es nuestra vida, la vida del creyente es Cristo. Y esa es la parte que los creyentes no terminamos de abrazar completamente, no terminamos ¿cómo se llama?, aceptar, de abrazar, de afirmar esa verdad. Apropiarnos de esa verdad, exactamente esa es la palabra que estaba buscando, apropiarnos de esa verdad. Ahora piensen en esta otra cosa. La fe de muchas personas está fundada actualmente en dichos, ¿verdad?, en apariciones, visiones, que hay un problema. Si alguien dice que vio a alguien y que a alguien le apareció y le dijo algo, y no hay testigos de eso, ¿cómo le suena eso? Falso. ¿Dónde están tus testigos? ¿Cuántas personas creen el día de hoy
o su fe está fundada en alguna aparición, visión, como las que ustedes conocen en la cultura latinoamericana, en el mundo, donde dicen, es que me dijo, se apareció, la vimos. ¿Qué dijo? ¿Quién lo vio? ¿Cuántos están dando testimonio de esa verdad? No, pues yo estuve solito y a mí me dijo, y yo se los digo a ustedes, falso, falso. No puede ser así, Dios no habla de esa manera. Por esa razón, la importancia de los testigos para que la resurrección fuera irrefutable. No hay forma de refutar que la resurrección es verdad, que Jesucristo vive y que es capaz de darnos vida. Y ahora esta otra cosa. ¿Qué deferencia, qué sensibilidad del Señor Jesucristo de caminar 2 horas o más de 2 horas, 2 horas y media es el cálculo por los 11, 12 kilómetros de distancia en la que estaba Emaús, de pasar 2 horas con 2 discípulos desanimados. ¿Sí? Esto me llama la atención porque... Capítulo 9. Misión de los 12 discípulos. Exacto. Es una aparición. Es una aparición. Dios es un Dios personal, tiene interés en la persona, tiene interés en el individuo. Medita un poquito en eso. Él no solamente te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre, conocía tu nombre, o si todavía no lo tenías, Él sabía tu nombre, cómo te iban a llamar. Te dio las características que tienes. Ha estado contigo, o por lo menos observándote, viéndote, conociéndote durante toda tu vida. Los hermanos, amigos que están desde otros países, Él sabía que ibas a estar aquí esta mañana escuchando estas palabras. Te conoce, sabe tus luchas, sabe tus pensamientos, sabe tus necesidades, sabe tus anhelos, sabe tus debilidades, sabe tus temores. Y gracias a Héctor porque compartió ese texto. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Ese es un Dios personal, individual, que te conoce. Y se va caminando con estos 2 hombres y se toma el tiempo de dialogar con ellos. Les pregunta, ¿qué pláticas son esas que tienen con ustedes, entre ustedes? Ellos no lo conocieron cuando se acercó el Señor Jesucristo. No sabían que era Él. Dice, ¿por qué están tristes? Vean la respuesta de estos hombres en el versículo 18. Es completamente, ¿cómo puedo decir? Humano, si es la palabra, es completamente natural en la humanidad. 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Verdad? Este tipo de preguntas son preguntas no para que él supiera, sino para que ellos expresaran su corazón, para conocer también su corazón, o para que ellos expresaran y que nosotros pudiéramos tener el documento, el registro de lo que ellos pensaban. Dice, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que Él vive.
si quieren, está bien si está ahí, por mí no tengo problema. Si quieren, allá arriba hay un ceroncito donde pueden jugar o dibujar, hay papel y crayolas, colores. Si quieres tenerla ahí, está muy bien también. Un predicador dice esto, piensen en esto, fíjense, dice, todos aman a Jesús, todo el mundo ama a Jesús, ¿sí? Todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo ama. Mientras no definas lo que la Biblia dice de Él, mientras no definas lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, todo el mundo ama a Jesús, ¿sí? Mientras no entres en detalle de lo que Jesús es, o que Él es el Hijo de Dios, o que Él es el Salvador, y que Él resucitó, que murió por nuestros pecados, o que solo en Él hay perdón de pecados, Jesús está bien para todos. Y lo que los discípulos están expresando, vean lo que dicen. Lo que ellos saben acerca de Jesús es Jesús Nazareno. Está bien su origen, o donde creció, más bien no donde nació, pero donde creció. Varón profeta, poderoso en obra y palabra, delante de Dios y del pueblo. Murió y fue crucificado. Y esperábamos que Él redimiera a Israel, pero no ha pasado nada. Quizá si ellos no eran habitantes de Jerusalén y su domicilio estaba en Emaús, pues ya se acabó todo, ¿sí? Ya lo apresaron, fue todo un espectáculo, todos tristes, las mujeres llorando, rasgándose las vestiduras. Este Jesús en quien estaban puestas las esperanzas, ¿verdad? Murió, fue crucificado, fue sepultado, y eso representa el fin de la historia. Y ya nos vamos de regreso a nuestra casa. Cuando la gente piensa que Jesús es un buen hombre, o un buen maestro, o un gran profeta, alguien que habló cosas de sabiduría, Jesús es completamente aceptable. Los mormones, los musulmanes, ellos aman a Jesús. Hinduistas, budistas, están contentos con Jesús, mientras Él sea solo un maestro que ofrece sabiduría, ¿sí? Hasta entonces, hasta ahí, todo está bien. Todos están contentos con Jesús, lo recuerdan, lo aman, lo escuchan. Se hacen películas, frases, se le menciona. Pero en el momento en que cruzas esa línea, dice este predicador, y argumentas que Jesús es más que un profeta, más que un maestro, y que de hecho es Dios encarnado, es Dios con nosotros, ¿sí? Si cruzas esa línea, ahora de pronto aquellos que estaban de acuerdo contigo se molestan, se indignan, se van y rechazan a ese Jesús. Todos aman a Jesús mientras no lo definas. Jesús, de acuerdo con el registro que tenemos de Lucas, tiene el objetivo de hacer un impacto permanente en estos dos discípulos, cruzando esa línea del conocimiento que ellos tienen acerca de Jesucristo, y que sepan que Él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, donde hay perdón de pecados, y que su resurrección nos trae vida nueva a todos, a todo aquel que cree. Cuando dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesús no los está ofendiendo cuando les dice insensatos y tardos de corazón para creer, pero necesita la fe, el sustento de las escrituras. Y había cosas que estos discípulos seguramente desconocían, y entonces los lleva a las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? A esa narrativa, mega narración, a ese plan eterno de salvación, a esas lecciones cronológicas, a esos detalles de la creación a Cristo,
¿sí? Para poner fundamento respecto a su fe. Hay ocasiones, muchas ocasiones, donde nos desanimamos y nuestra fe se diluye, naufraga nuestra fe. No encontramos dónde ni cómo Dios pueda ayudarnos o sacarnos de esta situación. Bueno, necesitas el fundamento que el Señor Jesucristo puso para conocerlo. El fundamento son las Escrituras. No tengo tiempo hoy para ir a varios textos, pero en Salmo 78, Salmo 106, 105 y Salmo 106, David hace esta narración. Vamos al texto, vamos a verlo muy rápido, no me tomo muchos minutos, pero vean, por ejemplo, Salmo 78. David lo hace en varias ocasiones, pero, por ejemplo, Salmo 78, bueno, decir que es un salmo de Asaf, pero el 105 y el 106. Salmo 78. Miren, por ejemplo, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Contando del versículo 4, no encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Y comienza con el relato del Antiguo Testamento. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel. ¿Sí? En el versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Va al relato, a la narración de los eventos del Antiguo Testamento. Luego brincamos, por ejemplo, el versículo 67 de ahí. Se desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó, edificó su santuario. Versículo 70, eligió a David su siervo. Ese es un ejemplo de cómo David, o los salmos, en este caso Asaf, se van al relato del Antiguo Testamento, a los hechos del Antiguo Testamento. Vamos ahora al 105 muy rápido. Salmo 105. Dice el 1, alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Versículo 6, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Versículo 9, la cual concertó con Abraham, dio su juramento a Isaac, le estableció a Jacob por decreto. Versículo 26, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. ¿Ven a lo que me estoy refiriendo? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Va al relato del Antiguo Testamento, está haciendo lo que el Señor Jesucristo está haciendo, yéndose a los relatos de Moisés y de los profetas, pero el Señor Jesucristo les está diciendo, de ellos, más bien ellos, están hablando de mí. Todo relato, los relatos del Antiguo Testamento, no están al azar o no están de rellenos. Desde la creación, el Señor Jesucristo está presente. Como Dios viste a Adán y Eva, ¿sí? les viste justificando, dándoles pieles para que se vistan. El sacrificio de Abel, el sacrificio de Abraham, el arca, ¿sí? El arca, la puerta, solo hay un camino, una salvación. Y cada historia del Antiguo Testamento, los profetas hablan acerca del Mesías venidero, más detalles respecto al lugar de nacimiento, la obra, ¿sí? Que Él va a cargar nuestros pecados sobre Él, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Y el libro de los Salmos habla de esto. Voy rápido a otro texto. Vean ahí en Hechos, solo para ilustrar estas narraciones en las predicaciones. Pedro, en el capítulo 2, Hechos 2, vean en el capítulo 2, 14, después de que hablaron idiomas,
contando de las maravillas de Dios cuando recibieron al Espíritu Santo, decían que estaban borrachos o que tenían llenos de mosto. Versículo 14, en el primer mensaje que Pedro da, o el primer discurso, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz diciendo: varones judíos. Versículo 16, mas esto lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré su espíritu, mi espíritu. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Versículo 25, porque David dice de él, ¿sí? Veía al Señor siempre delante de mí. David dice de él. Luego podemos ir al versículo 29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Esa es una narración, un discurso de Pedro yéndose a los profetas, lo que los profetas dicen acerca de Jesucristo. Luego, en su segundo discurso, ahí en el capítulo 3, cuando sanan a este hombre que era cojo, en el versículo 3:12, dice: viendo esto Pedro, su segundo discurso, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo. ¿Se acuerdan quién más usó un discurso similar? Pablo, ¿sí? Pablo en el capítulo 13 en Antioquía da un discurso similar, ¿sí? Yéndose a nuestros padres, Abraham, chalala. ¿Alguien más? Esteban, ¿se acuerdan de esta historia de Esteban? Véanla. Esteban 6, digo, Hechos 6. ¿Quién relata el libro de Hechos, o quién escribe el libro de Hechos? Lucas, que es nuestro mismo escritor del libro de Lucas, del relato de Maús. Lucas menciona que Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos para empezar a servir las mesas. Luego en el 6:8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Con estas señales, a Esteban lo trajeron ante el concilio, ¿sí? Los sacerdotes y el concilio. Es el mismo grupo de personas, religiosos, que entregaron al Señor Jesucristo. Son las mismas personas. Estamos apenas a un poco más de 40 días, ¿sí?, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Un poco más de 40 días, 50 días, quiero decir, Pentecostés, cuando vino el Espíritu. Unos, no sé si días o meses después, no sé, está el relato de Esteban, ¿sí? Es muy reciente. Entonces, el grupo de religiosos, el concilio, son las mismas personas que están y llamaron a Esteban por andar predicando acerca de Jesús. Vean el versículo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo, ¿quién dijo? Esteban. ¿Qué dijo Esteban? Bueno, su respuesta está del versículo 2 hasta el versículo 53. ¿Sí? ¿Ya lo vieron ahí? ¿Lo anotaron? Cuando le llaman a Esteban a que dé razón de por qué está predicando lo que está predicando. Ajá. Del 7:2, ahí empieza el relato de Esteban. Y termina hasta el versículo 53. ¿Qué contiene ese relato? ¿Lo han leído? Está diciéndoles:
el relato de lo que Moisés y los profetas dicen acerca de Jesucristo. Le está diciendo, lo está llevando de la creación, o por lo menos un poco más acá, que es Abraham, el patriarca Abraham, hasta Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Para mi gusto, Esteban está casi replicando, está haciendo lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con los dos discípulos en el camino a Emaús. Era algo similar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en el 7.2 dice, varones, hermanos y padres, les está hablando con todo respeto, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Y ahí se suelta con la historia. No son cosas que ellos desconocieran. ¿Sí? Los sacerdotes escuchaban estas cosas, sabían estas cosas, porque es el relato de Moisés, es la cátedra de Moisés. En un sentido, es la historia del pueblo de Israel. Pero dejan a Esteban hablar, ¿sí? ¿Por qué lo dejan hablar tanto? Está bien, ¿no? Está bien. Lo que está diciendo Esteban hasta aquí es la historia de ellos, está bien. Pero ahora vean el versículo, habla hasta David, Salomón, versículo 51. Esteban al sumo sacerdote, la respuesta al sumo sacerdote y al concilio. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Dónde he escuchado eso? ¿No es algo similar a lo que Jesucristo le dijo a los discípulos? Insensatos, duros de corazón. Y aquí Esteban les dice algo similar, duros de cerviz e incircuncisos de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano de la venida del justo, y de quien vosotros ahora sois entregadores, matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Ven? Ya no gustó. En el momento que cruzas la línea de un Jesús que todos aceptan que es un Jesús nazareno, profeta, hizo grandes cosas, grandes señales, habló cosas buenas. Pero en el momento que cruza la línea de que este Jesucristo, como también dijo Pedro, en Él tienes perdón de pecados. Solo en Él hay perdón de pecados. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. En ese momento que Jesús, o declaras y defines a Jesús más allá de un gran profeta, ahora sí tenemos un problema. Y a Esteban, con los dientes crujiendo y enfurecidos, lo matan. Lo matan por el discurso que está dando. Lo apedrean, sí, le dan muerte a piedras. Cuando los discípulos están relatando los dos en el camino de Emaús, porque Jesús está con él, cuando llegan a Emaús le piden que se queden, que cenen juntos. Y se aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Y levantándose, aunque ya era tarde, se regresaron a Jerusalén para decirle a los discípulos y a los demás lo que había acontecido. Esta palabra ardía parece que es similar como a encender un fuego, como a encender la luz, ¿sí? Arde pero alumbra. ¿Sí? No ardía nuestro corazón, es decir, nos está alumbrando el corazón. Las Escrituras se están alumbrando y arde nuestro corazón, se está encendiendo nuestro corazón. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo es llamándolos a la fe,
está poniendo el fundamento para la fe, y cuando encontramos ese fundamento en las Escrituras, nuestro corazón arde, ¿sí?, con la verdad, y se enciende la fe en nuestros corazones, porque lo conocemos por lo que es. Ahora lo conocen no como un profeta, no como Jesús Nazareno, sino ahora como Jesucristo resucitado. Jesucristo resucitado. ¿Qué tal si el segundo discípulo junto a Cleofas pudiera ser Esteban? A lo mejor, no lo sabemos, no, les digo, no hay que especular. La Biblia no lo dice así, pero en algún lugar Esteban aprendió esta narración, ¿sí? Y que esta narración del Antiguo Testamento concluye en Jesucristo, ¿sí? Hay un libro que a lo mejor muchos de ustedes conocen que se llama El forastero en el camino de Maús, que justamente habla de esta historia, y es como un estudio para una persona que quiere conocer acerca de la Biblia, y usa el relato de Jesús hablando de Moisés y los profetas acerca de él. Está muy interesante. Algunos he escuchado el testimonio que fueron atraídos a la Biblia y a conocer al Señor Jesucristo al leer la historia de este libro. Este libro dice que apunta hacia Jesucristo. Y este otro que está leyendo Natalia, que me recordó que yo se lo había regalado, es Más que un carpintero, de Josh McDowell. Vean, les voy a leer algunas partes aquí muy sencillas para ir concluyendo. Dice: Jesús afirmó ser Dios, ¿verdad? Su declaración debe ser cierta o falsa. Lo que Jesús declaró de él, ¿es cierto o es falso? Todo el mundo debe darle el mismo tipo de consideración que él esperaba cuando pregunté: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Esa misma pregunta tú tendrías que contestarla. Quizá conoces al Señor Jesucristo, sí, como tu Salvador, como el que perdonó tus pecados. Pero no nos faltará conocerlo más como nuestra vida, como Jesucristo resucitado que vive en mí, y que yo morí juntamente con Él y que resucité juntamente con Él. Pero dice aquí el libro, existen varias alternativas. Si la afirmación de Jesucristo de que Él es Dios es falsa, entonces de ahí tenemos dos alternativas, ¿sí? Él sabía que era falsa. Si Él sabe que no es Dios, dice entonces, ¿qué es Él? Es un mentiroso, es un vil mentiroso. Si Jesús hizo afirmaciones que sabía que no era Dios, mentía, engañaba, sabiendo que a sus seguidores se los engañaba, entonces era un mentiroso, era un hipócrita, porque les enseñaba a los demás a ser sinceros a cualquier precio. Y continúa el relato. Si Jesús no sabía que era falso, ¿verdad? Si Él afirmó ser Dios y la afirmación Él no sabía que era falsa, entonces era un lunático, era un loco que mereció morir por lo que hizo, por las mentiras que dijo, estaba viviendo en otro planeta, pues. La resurrección nos comprueba, y el testimonio de más de 500 hermanos que dieron su vida por esa verdad, que lo que Jesús afirmó es verdadero. Sabía que era verdadero, era el Hijo de Dios. Los discípulos sabían que era el Hijo de Dios, lo vieron resucitado, creyeron en Él y estaban dispuestos a dar su vida por esa verdad. Luego pueden leer y concebir este libro también, que está muy interesante. Termino con estos versículos. Vamos a 1 Corintios 15 y aquí concluimos. 1 Corintios 15.
Vean lo que dice de la resurrección en el versículo 42 y 43. Vamos a leerlo todos juntos para terminar de despertarnos y concluir. Versículo 42 y 43 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Recuerden hasta ahí que Pablo les está hablando acerca de toda esta serie de problemas que tienen los corintios, ¿sí? Que dijimos, Pablo habla a la iglesia de Dios, ¿sí? No les está menospreciando, está hablando al grupo de creyentes en Corintios que él fue testigo de su conversión, que da testimonio de que se convirtieron, que la gracia les fue dada, que no les falta ningún don, pero que tenían una serie de problemas entre ellos derivados de la carne, ¿sí? Del mal que mora en mí, del yo, de la vida propia, pues. Y que entre más quizá luchaban y estiraban, más problemas tenían. Y Pablo les habla acerca de la resurrección, porque el remedio para la vida del creyente carnal, el creyente que está frustrado y cansado y buscando la verdad de la vida cristiana, la esencia o el propósito de la vida cristiana, el poder de la vida cristiana, y no lo encuentra, siempre es la muerte y resurrección, siempre es la cruz. Y la doctrina de Pablo de la cocrucifixión, sabiendo esto, que fui crucificado juntamente con Cristo, sabiendo esto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, considerándonos muertos al pecado y vivos para con Dios. Pablo está diciendo de la resurrección, se siembra en deshonra, pero se resucita en gloria. Sí, es la gloria de Cristo en el creyente. Resucitará en poder. El poder y la vida nueva que Jesucristo trajo al resucitar es la misma vida que necesitamos cada día los creyentes. Vean el versículo 49, ahí. Lo leemos todos juntos. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Piensen en eso. ¿Sí? Así como nacimos en Adán, tenemos su naturaleza, esa misma corazón cuando dijo, esta es la mujer que tú me diste, salve mi pellejo primero yo, ¿no? ¿Sí? La maldad del hombre se multiplicó en pocas generaciones. La segunda generación ya un hermano mató a otro hermano, un hombre tomó dos esposas. La maldad del hombre era en su corazón desde su juventud, se multiplicó la maldad. Romanos 1 dice, estando atestados de mente reprobada, corazón entenebrecido, pasiones vergonzosas, estando atestados de... Eso es lo que surge del corazón o de la imagen del terrenal, del primer Adán. Pero cuando consideras, crees esta verdad y arde tu corazón respecto a tu co-crucifixión, morí juntamente con Cristo, fui sepultado en debilidad juntamente con Cristo, pero resucité juntamente con Él, me considero vivo para con Dios, arde tu corazón, y entonces traeremos también la imagen del celestial. El Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en el creyente, porque Cristo es tu vida, Cristo es tu vida. Mañana en la mañana, cuando empiecen las llamadas, las prisas, córrele para la escuela, las llamadas del trabajo, que ya se descompuso esto, que ya llamó el cliente, que ya no te pagaron, que hay que pagar esto otro, que ya se enfermó tal, y que, ¿verdad? Cuando la vida empieza, pues la vida real empieza o continúa, ¿sí? En medio de esas circunstancias, de nuestra debilidad, el Señor Jesucristo te da su poder, te da su vida. Solamente
considérate muerto juntamente con Él, vivo para Dios, y el Espíritu Santo hace su trabajo fielmente. Nos alienta, nos fortalece, arde tu corazón, y en medio de tus circunstancias, Jesucristo es tu vida. Gracias. ¿Quién está, Héctor, por favor?